Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento con este inversor híbrido DE 8 kilovatios monofásico. Es quizás uno de los inversores más completos que hay ahora mismo en el mercado y eso es debido a que pues es un inversor que nos permite inicialmente poder funcionar conectados a la red de distribución, es decir, ir ahorrando en la factura de electricidad con la fotovoltaica. Posteriormente nos permite ir añadiendo baterías. Y finalmente, para muchos de vosotros que lo consultáis, nos podría llegar a permitir aislarnos de la red de distribución, dado que, a diferencia de otros inversores híbridos, este inversor nos permite poder acoplar un generador o grupo electrógeno, como os digo, a diferencia de la mayoría de inversores de autoconsumo híbridos. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de autoconsumo, lo vamos a conectar para ver cómo funciona sin baterías, posteriormente vamos a conectarlo añadiendo unas baterías, y veremos un poco ese funcionamiento, también la salida de backup, para por último analizar un poco las limitaciones que tiene el uso de este inversor en autoconsumo, sobre todo sin batería. Así que vamos a comenzar con este pequeño análisis de este inversor híbrido DE 8 kilovatios monofásico en el modo autoconsumo. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico, Solar Fácil, desde donde pueden adquirir con total confianza componentes para su proyecto en energía solar, como por ejemplo estos inversores híbridos del fabricante DE. Por aquí podéis ver los accesorios que se incluyen, en este caso con el modelo de 8 kilovatios monofásico. En este caso podéis ver la pinza o sensor que nos va a servir para tomar lectura de la energía que compramos o de la energía que exportamos hacia la red de distribución. En este caso muy útil para, para las instalaciones de autoconsumo conectadas a red. Nos serviría también para poder configurar el inversor si queremos limitar la exportación, es decir, volcar los excedentes hacia la red, si queremos limitarlo a una determinada cantidad o simplemente queremos realizar inyección cero, es decir, no volcar excedentes a la red. Con esta pinza podríamos realizar estas configuraciones. Además nos incluye también el adaptador Wi-Fi con el cual podemos monitorizar por completo la instalación a través de internet mediante el portal SolarMan. Aquí podéis ver los tornillos de fijación que nos van a servir para poder fijar el inversor a la pared. Por aquí podéis ver el cable de comunicaciones para poder paralelizar varios inversores. Con este cable se comunicarían varios inversores para, como os digo, poder paralelizar, para poder aumentar la capacidad o potencia de la instalación utilizando varios inversores en paralelo. Esta sería la sonda de temperatura que nos serviría para una instalación donde tenemos baterías, por ejemplo, de plomo ácido, dado que con las baterías de litio el inversor ya lleva comunicación con el BMS de las baterías y ya el BMS de la batería le indicaría la temperatura. En este caso, para baterías de plomo ácido podríamos utilizar este sensor de temperatura que ya viene incluido con el inversor. También nos incluyen la herramienta para poder abrir esta tapa donde vamos a realizar todas las conexiones y un manual, en este caso está en inglés, pero desde nuestra página web podéis descargar el manual en español. Para esta primera prueba de funcionamiento vamos a conectar nada más que la entrada de fotovoltaica, la entrada de red y la pinza o sensor para que pueda medir la energía importada y exportada y de esa forma pueda funcionar en modo autoconsumo. Para ello, lo primero vamos a conectar la entrada de fotovoltaica por cada serie de paneles, positivo y negativo. Con todo desconectado podemos ir cortando y pelando lo que es el cable fotovoltaico. En este caso no tenemos que crimpar lo que son los conectores MC4 y se recomienda pelar aproximadamente 1 centímetro. Se recomienda también utilizar punteras para conectar esta entrada de fotovoltaica. Vamos a ir conectando lo que es la entrada de fotovoltaica, siempre asegurándonos de que la polaridad sea correcta, positivo y negativo, mediante un polímetro. Podéis realizar la lectura en los mismos fusibles o magnetotérmicos y con la precaución de que esté todo desconectado y que la polaridad sea la correcta. Y como podéis ver, en este modelo concreto de 8 kilovatios tenemos 2 positivos y 2 negativos por cada entrada de MPPT. Tenemos 2 MPPT y en cada MPPT podemos conectar hasta 2 series en paralelo. Por eso tenemos 2 positivos y 2 negativos. Siempre tenemos que tener la precaución de no superar los 500 voltios y los 22 amperios de corriente máxima por cada MPPT. También teniendo en cuenta que la potencia fotovoltaica instalada, el campo fotovoltaico, que no supere los 5200 vatios pico por cada MPPT.
Vamos a ir conectando, en este caso, una serie por cada MPPT, pero como os decía, se podrían conectar hasta 2 series por cada MPPT, teniendo en cuenta pues eso, la precaución de no sobrepasar la corriente máxima y de no sobrepasar el voltaje máximo, así como la potencia pico instalada. El positivo, en este caso con puntera, pero bueno, también podéis utilizarlo sin puntera, aproximadamente 1 centímetro de cable que hay que pelar y bueno, pues simplemente podéis ver cómo tendríamos que ir conectando el positivo, en este caso para el MPPT1, negativo. En el puerto grid es donde vamos a conectar la entrada de red, línea, neutro y luego la puesta a tierra que la conectaríamos aquí en el chasis. Es muy importante realizar la conexión aquí y también en la parte inferior del chasis del inversor para bueno, evitar si falla una de las tomas de tierra, pues bueno, que haya otra conexión. Y bueno, pues luego nos quedaría simplemente conectar lo que es la pinza o sensor, el cable blanco en el pin número 5 y el cable negro en el pin número 6. Por aquí podéis ver las conexiones eléctricas, hemos conectado la pinza o sensor, la entrada de paneles y en el puerto grid hemos conectado la red de distribución. Mediante este puerto es por donde el inversor va a inyectar la energía que van a producir los paneles, es decir, va a convertir la corriente continua de los paneles en corriente alterna y lo va a inyectar a la instalación eléctrica mediante esta salida de grid. Y bueno, pues como podéis ver en el esquema, mediante la pinza o sensor, podemos saber en todo momento si estamos inyectando excedentes a la red, si estamos comprando energía o incluso los consumos de la vivienda. Podéis ver que bueno, pues en las entradas de MPPT podemos conectar hasta 2 series por cada entrada y bueno, pues esto sería un poco lo que es el esquema eléctrico de esta instalación en el modo autoconsumo. Una vez que ya tenemos todas las conexiones efectuadas, vamos a realizar la puesta en marcha. Para ello tenemos que subir los magnetotérmicos de corriente alterna, la parte de corriente continua, fusibles magnetotérmicos, incluso también el interruptor seccionador que está en el lateral del inversor, el DC switch, ya lo podemos activar y podéis ver cómo se enciende la pantalla del inversor. En este caso nos está marcando que no tenemos batería, así que bueno, tenemos que realizar las primeras configuraciones. Vamos a ir a la parte de ajustes, podéis hacerlo desde la pantalla táctil o desde los botones. Vamos a ir a Battery Settings y tenemos que marcar que no tenemos batería. Vamos a quitar también esta opción, validamos. Vamos a configurar también este otro apartado en el cual indicamos que no queremos cargar la batería, dado que no tenemos batería. Desmarcamos esas opciones. Vamos a ir a ajustes básicos, aquí podemos configurar la fecha, la hora, que se sincronice automáticamente la fecha y la hora, el bip, la alarma sonora la podemos desactivar. Aquí podríamos atenuar la pantalla, restablecer los valores de fábrica del inversor, etc. Estos serían los ajustes básicos. Después nos vamos a ir a System Work Mode y aquí tenemos que seleccionar 0 Export to CT. Este sería el modo de funcionamiento para autoconsumo, seleccionando la pinza en la parte de la entrada de distribución y aquí tendríamos que marcar si queremos inyectar excedentes hacia la red o si queremos realizar inyección cero lo desmarcaríamos, como vamos a ver a continuación. En este caso, como queremos inyectar excedentes a red, lo dejamos habilitado. Aquí seleccionamos lo máximo que queremos inyectar a red, podríamos limitar a una cierta cantidad los excedentes que inyectamos a red, en este caso lo vamos a dejar al máximo, y aquí configuraríamos la inyección cero. Después en prioridad le vamos a dar prioridad a las cargas y vamos a configurar también el modo Grid Peak Saving, que sirve para no sobrepasar la potencia contratada, aunque es más apto cuando tenemos batería conectada, pero bueno, lo vamos a dejar ya configurado. En este caso a la potencia que tenéis contratada con la red de distribución. Aquí tenéis que introducir la potencia que tenéis con la red de distribución. En este caso vamos a configurar. Ahí podéis ver cómo ya se pone en funcionamiento el inversor. Lo vamos a dejar en la potencia que yo tengo contratada y el inversor lo que va a hacer es no sobrepasar, o más bien cuando detecte que se sobrepasa esa potencia contratada, va a intentar sacar energía de la batería o de la fotovoltaica para no sobrepasar esa potencia contratada. Así que lo vamos a validar. Ahora si nos vamos a la pantalla principal podéis ver cómo bueno, ya el inversor está en funcionamiento. Habéis podido escuchar los ventiladores. Realmente es un inversor bastante silencioso.
excepto cuando se pone en funcionamiento, que suenan los ventiladores, pero el resto es un inversor bastante silencioso. Como podéis ver, ahora no se escucha nada y ya está en funcionamiento. Podéis ver que en la parte de fotovoltaica tenemos algo más de 2600 vatios de potencia fotovoltaica. Como tenemos muy poco consumo en la casa, podéis ver que tenemos apenas 140 vatios, estamos volcando a red, estamos inyectando los excedentes. Todo lo que nos sobra, dado que no tenemos batería y tenemos muy poco consumo, pues estamos inyectando a red bastantes excedentes, en este caso algo más de 2,35. Y bueno, pues si pulsamos sobre cada icono tenemos más información, podéis ver la información de cada string, de cada MPPT. En este caso en el MPPT 1 tenemos 210 voltios, 6,6 amperios, unos 1376 vatios de potencia. En el MPPT 2 tenemos 169 voltios, 7,8 amperios y unos 1292 vatios de potencia. Podríamos ver también algunas estadísticas, en este caso como lo acabamos de poner en funcionamiento no tenemos todavía historial. Aquí podríamos ir viendo estadísticas de la parte de fotovoltaica. Después en la parte de consumos tendríamos también más información, en este caso nos está indicando que bueno, tenemos apenas 134 vatios de consumo en la casa, el voltaje. Aquí podríamos ver también estadísticas, historiales, etc. Después en la parte de red también tendríamos toda la información de la red de distribución. En este caso nos está indicando que estamos vendiendo, bueno, lo indica como vender, serían los excedentes que estamos inyectando a red, algo más de 2300 vatios. Y bueno, la lectura del CT, que es la pinza o sensor, en este caso la pinza si mide negativo es que estamos inyectando a red, si mide en positivo es que estamos comprando energía. También podríamos ver estadísticas, historiales, etc. Lo mismo a continuación vamos a ver con la batería. En el caso de que queráis realizar inyección cero, vertido cero o limitar la exportación, tenéis que ir a ajustes y aquí simplemente, como vais a ver a continuación, tenemos que desmarcar esta opción de Solar Cell, validamos y muy rápidamente vais a ver cómo baja la potencia. Ahora mismo está dando unos 2690 vatios y como habéis visto ha reducido la potencia de la producción fotovoltaica para adaptarse a los consumos que tenemos en la casa y de esa forma no inyectar excedentes hacia la red. Como no tenemos batería para poder cargar con excedentes, lo que hace es que reduce la potencia fotovoltaica a los consumos que tenemos en ese momento. Si lo que queréis es no inyectar demasiado a red, pues bueno, podréis poner aquí un valor. Bueno, vamos a volver a validar para que inyecte, vais a ver cómo es muy rápido. Ahora va a volver a inyectar toda la producción fotovoltaica, ahí veis cómo sube la producción fotovoltaica y cómo estamos inyectando algo más de 2 kilovatios hacia la red, pero si veis que es demasiada energía que estáis inyectando y queréis limitarlo, podéis poner aquí un valor en este apartado. Podríamos poner un cierto valor para que, bueno, pues para que no sobrepase esos excedentes a red, esa inyección. Y bueno, ahí podríamos poner, por ejemplo, un valor cualquiera y validamos. Y vais a ver cómo ahora va a reducir la potencia para inyectar a red ese valor que hemos configurado. Ahí podéis ver cómo ha reducido la potencia y ahora mismo está inyectando unos 900 vatios. Así que bueno, podríamos configurar tanto la inyección cero, vertido cero, como limitar la exportación a red. Vamos a realizar una prueba de funcionamiento con baterías. Ya sabéis que este tipo de inversores híbridos, para sacarles el máximo partido, bueno, pues se recomienda utilizar baterías, aunque como hemos dicho, pues bueno, este tipo de inversores se pueden utilizar inicialmente sin batería, con algunas limitaciones que veremos al final del vídeo, y posteriormente podemos ir añadiendo baterías. En este caso, bueno, vamos a conectar unas baterías Pylontech. Aquí, como estáis viendo en el esquema, simplemente tenemos que conectar positivo o negativo, cable de comunicación, CAN, y bueno, estáis viendo que también hemos conectado lo que es el inversor, hemos conectado la entrada de grid con la entrada de red de la red de distribución, y en la salida de load es donde hemos conectado toda la casa. Dado que es un inversor que tiene potencia suficiente para suministrar una vivienda habitual, podría darnos hasta 8000 vatios, en este caso vamos a conectar la salida de load para toda la casa. Así que como veis,
hemos conectado grid con entrada de red e independientemente hemos conectado la salida directamente ya hacia bueno, pues los magnetotérmicos diferenciales de los diferentes circuitos de la casa. Por aquí podéis ver las baterías que vamos a conectar a modo de prueba, en este caso una batería US3000 y una US2000. Se recomienda que, dado que es un inversor de alta potencia, dimensionéis correctamente el número de módulos para no tener ningún inconveniente. En este caso, para esta prueba vamos a conectar nada más que 2 módulos, pero con estos 2 módulos estaríamos bastante limitados, dado que no tendríamos suficiente energía de capacidad para sacar y para dar los 8000 vatios que puede dar este inversor, así que tendríamos que dimensionar correctamente. Estáis viendo cómo tenemos conectadas los diferentes módulos en paralelo, dado que son baterías de 48 voltios, van en paralelo, negativo con negativo, positivo con positivo. Luego tenemos el positivo que va hacia el inversor y el negativo que va hacia el inversor. También hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar este inversor a alta potencia, hay que dimensionar también correctamente el cable. No nos serviría este cable que viene con las baterías, dado que este cable ya soporta hasta 125 amperios y el inversor es capaz de sacar hasta 190 tanto de carga como descarga, así que tener en cuenta que si queréis sacar los 8000 vatios del inversor tenéis que conseguir unos cables, se recomienda de unos 50 milímetros cuadrados de sección, para poder sacar todos esos 190 amperios de las baterías. Por aquí podéis ver el cable de comunicaciones, protocolo CAN, que iría hacia el inversor, y el cable de comunicaciones entre los diferentes módulos de batería. Tenemos todos los DIP en posición off, hacia arriba, dado que estamos con una comunicación CAN, y simplemente, pues bueno, ya ahora podríamos ir encendiendo los diferentes módulos del interruptor. El botón rojo SV, aproximadamente 2 segundos, lo encenderíamos hasta que veamos que el LED room parpadea. Ahora ya podemos encender tanto el inversor desde la parte de corriente alterna como desde la parte de fotovoltaica. Podéis ver cómo se pone en funcionamiento y ahora solo nos quedaría configurar la batería. Nos vamos a ir al apartado de Battery Settings. Aquí vamos a seleccionar que es una batería de litio, la queremos habilitar. Se recomienda ajustar la capacidad en amperios hora de los diferentes módulos que tenemos instalados. En este caso, como tenemos un módulo US2000 que es de 50 amperios hora y un módulo US3000C que es de 74, la suma daría 124 amperios hora. La capacidad máxima de carga y descarga también va en función de, pues de los diferentes módulos que tenéis. En este caso lo tenemos que configurar a 62 máximo, que sería la suma de lo que podemos sacar de los 2 módulos, en este caso US2000 y US3000, y lo mismo lo vamos a indicar para la capacidad máxima de descarga, aunque bueno, luego vais a ver cómo con la comunicación del BMS entre el inversor y el BMS de la batería, estos parámetros se van a ir ajustando, pero bueno, se recomienda dejarlo ya configurado para que no se sobrepase. Y bueno, pues vamos a dejarlo en 62 también. Validamos los ajustes y bueno, volvemos a entrar a ver si queda algún parámetro más. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar sin marcar lo que es la carga desde el grupo electrógeno o la carga desde la parte de red. Aquí veis cómo nos detecta correctamente la batería Pylontech. Estos parámetros los podemos ajustar si queremos descargar algo más la batería. Y bueno, ya tendríamos lo que es la configuración de la batería. Van a pasar unos minutos hasta que el inversor se reinicie y se sincronice de nuevo con la red. Y bueno, ya podéis ver cómo ahora el esquema de flujos de energía ha cambiado. Podéis ver cómo bueno, seguimos teniendo unos 2600 vatios de fotovoltaica, pero en este caso, en vez de inyectarlo a red los excedentes, lo que estamos haciendo es cargar la batería. Podéis ver que bueno, pues, de la producción fotovoltaica estamos ahora cargando en la batería, y eso es debido a que tenemos muy poco consumo en la vivienda, y en vez de inyectar a red, en vez de inyectar los excedentes, lo que estamos haciendo es dar prioridad para cargar la batería. Aquí bueno, podéis ver el estado de la batería, ahora mismo está al 80%, voltaje, la corriente, en este caso menos 45 amperios, eso quiere decir que estamos cargando a 45 amperios, esta sería la potencia de carga, y bueno, podemos ver la temperatura y bueno, algunos parámetros más. Como os decía, lo que es la comunicación entre el inversor y el BMS de la batería está informando de que bueno, pues los parámetros máximos de carga y descarga
los límites, el BMS está informando al inversor. Y bueno, pues esto sería un poco el flujo de energía, en este caso, en el modo autoconsumo con acumulación en baterías. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento, a desconectarnos de la red de distribución, vamos a simular un corte de suministro y bueno, para ello, estáis viendo cómo en el inversor tenemos conectado, en la entrada de grid hemos conectado la red de distribución directamente y luego ya en LOAD hemos conectado todos los circuitos de la casa. Por lo tanto, tenemos por separado la entrada de la red de distribución y la salida de LOAD que iría hacia los circuitos. Podéis ver cómo tenemos algo más de 2500 vatios de producción fotovoltaica. Como tenemos apenas unos 670 vatios de consumo en la casa, estamos cargando la batería con todos los excedentes fotovoltaicos. En esta circunstancia lo que vamos a hacer, como os decía, es simular que hay un corte de luz y bueno, podéis ver aquí cómo tenemos conectado el general, directamente llega de la cometida, iría a este diferencial y después a este magneto térmico que ya iría a la entrada de grid del inversor. Por otro lado, en la salida de LOAD tendríamos directamente los cables que irían hasta este magneto térmico, que le hemos puesto una etiqueta de backup, y bueno, pues aquí es donde tendríamos toda la casa conectado. Podéis ver que si bajamos el magneto térmico vais a ver cómo nos quedamos sin iluminación, lo volvemos a subir, y bueno, pues ahora en esta circunstancia vamos a simular que perdemos la red, la conexión con la red de distribución, y para ello bajamos el interruptor general automático y vamos a ver el tiempo de transferencia del inversor para seguir dando iluminación y seguir dando alimentación a nuestra casa. Así que vamos a bajar el interruptor general y ahí podéis ver cómo no se ha notado el cambio, seguimos teniendo iluminación y seguimos teniendo energía en nuestra casa. Vamos a ir a la pantalla y podéis ver cómo nos está indicando que hemos perdido la conexión con la red de distribución. Estamos de forma aislada funcionando. Tenemos algo más de 2000 vatios de producción fotovoltaica y seguimos alimentando toda la casa, unos 630 vatios que estamos alimentando y como nos sobra energía, pues bueno, lo estamos utilizando para cargar la batería. Así que bueno, este sería el funcionamiento de este inversor híbrido DG, sin batería y con batería. Lógicamente se recomienda siempre añadir baterías para que el inversor pueda realizar todas las funciones posibles, es decir, pueda almacenar excedentes de fotovoltaica en las baterías y que automáticamente pueda proporcionarnos la energía de las baterías para cubrir los consumos. De esa forma, hacer el menor uso de la red de distribución. Hay que tener en cuenta que en el modo autoconsumo sin batería tenemos unas limitaciones, como pueden ser, por ejemplo, la monitorización, es decir, el inversor cuando no tiene fotovoltaica y no tiene batería se apaga totalmente, por lo tanto el adaptador Wi-Fi no funciona y perdemos la monitorización en ese momento. Durante la noche, por ejemplo, no veríamos los consumos. Luego a la mañana, ya cuando tenemos fotovoltaica, el inversor vuelve a encender y ya vuelve a comunicar el Wi-Fi y ya nos daría lo que es la monitorización de toda la planta, tanto la producción como la energía importada y exportada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que bueno, pues a la hora de que haya un corte de luz y estemos sin batería, el inversor se desconecta como todos los inversores de autoconsumo, así que habría que tener en cuenta que cuando no tenemos batería tenemos esas dos limitaciones: por un lado la monitorización durante la noche y por otro lado, si hay un corte de luz, el inversor se apaga, así que bueno, tendríamos esas dos limitaciones hasta que llegue el momento de poder ir añadiendo la batería a la instalación, etcétera. Y bueno, como habéis visto, es un inversor que es muy interesante. En siguientes vídeos realizaremos más pruebas de funcionamiento. Por ejemplo, probaremos también la parte de AC Coupling, que es una función que tiene a diferencia de otros inversores, así como la salida de Smart Load, que bueno, nos permite poder derivar excedentes a otras cargas, es decir, encender algunas cargas para aprovechar los excedentes, por ejemplo, cuando ya la batería está cargada por completo. Así que en siguientes vídeos seguiremos analizando la parte de monitorización, la parte de AC Coupling y la parte de lo que sería las cargas inteligentes. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.